¿Listo? Doctor, buenos días. Alonso Santamaría reportándose. Muy buenos días para todos, muy amables. Buenos días, doctor. Sandra Milena, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Mucho, doctor. Perdón. Me alegra mucho, doctor. Igualmente me place reencontrarme. Bueno, jóvenes, démosle curso a la clase del día de hoy, anticipando que hoy hemos tenido algunos problemas técnicos, no sé ustedes qué tanta dificultad. Nosotros para ingresar a la plataforma nos ha presentado algunas dificultades, por eso nos tocó a última hora, o me tocó a última hora, buscar la plataforma antigua y poder, para no perder la clase, porque la plataforma premium tiene hoy contratiempos. En ese orden de ideas no sabemos en qué momento la clase se nos corte, se nos interrumpa. No me gusta siempre dejar la clase así como cortada de un momento a otro. Pero si eso ocurre, pues anticipo disculpas. Y por supuesto, es entendido que la próxima clase el tema se reiniciará hasta donde alcancemos a llegar. Cualquier inquietud, cualquier comentario, pues obviamente por vía correo ustedes me pueden expresar la inquietud que tengan. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar clase? ¿Ninguna? Bien. Concluida la presentación de la rama legislativa del Poder Público, función que descansa en el Congreso de la República, ocupémonos a partir de hoy de una nueva instancia, de una nueva rama, de una nueva forma de división del Poder Público en Colombia, que se llama la rama ejecutiva del Poder Público, cuya cabeza, obvio, es el señor Presidente de la República y los que con él, como lo veremos a renglón seguido, integran el concepto de gobierno nacional. Entonces nos vamos a ocupar de ese capítulo de la rama ejecutiva del Poder Público. Aspiro a que no sea tan extenso. De hecho, su regulación es menos extensa en la Constitución que toda la normatividad alusiva al Congreso de la República. Y esto me permite pensar que en un término de 3 clases estaremos evacuando, digamos, la totalidad del tema, máximo 4, que corresponde a la rama ejecutiva del Poder Público. Trataremos de que sean el menor número de clases posibles. Voy a tratar de colocar unas diapositivas ¿Ustedes ven ahí diapositivas? ¿No? Sí, señor. ¿Sí? Sí, doctor. Se aprecian. No le entendí. ¿Se aprecia cómo? Sí, se ven las diapositivas. Sí, bueno, bien. Doctor. Entonces vamos a ver la rama ejecutiva del Poder Público. ¿Qué comprende el capítulo? Comprende, en primer lugar, unas nociones o conceptos generales acerca de la rama ejecutiva. En segundo término, aspectos constitucionales en relación con la figura del presidente de la República. En tercer lugar, las atribuciones del señor presidente. En cuarto término, la clasificación de los distintos decretos que el gobierno nacional expide. Aquí, al igual que las leyes, son de distintos tipos. Los decretos no todos son iguales, por supuesto. Los hay de distinta jerarquía, de distinta trascendencia. En quinto término, el concepto de la fuerza pública. Y en sexto lugar, haremos una muy rápida alusión a la figura del vicepresidente de la República. De manera que estos son como los temas a tratar. Por aquí, en este tema de las atribuciones del presidente, no lo subdividí aquí. Hablaremos del presidente de la República como jefe de las relaciones internacionales del Estado colombiano.
Bien. Conceptos generales. Volvamos un poco a la teoría constitucional. O sea que ustedes ya cursaron semestres atrás. Esa asignatura que por lo demás es fundamental, es trascendental. Y recordemos las ideas relativas a las distintas clases de ramas ejecutivas que la teoría constitucional, digo, suele distinguir. Y en ese orden de ideas podemos encontrar que hay ramas ejecutivas uniorgánicas y ramas ejecutivas dualistas. Uniorgánicas o dualistas. Como de los prefijos se puede inferir, pues uniorgánicas hace relación a una sola instancia, a un solo cuerpo, naturalmente con la capacidad de obrar como entidad ejecutiva. Y la dualista refiere la presencia de dos entes, de dos cuerpos, de dos personas, si se quiere, que tienen a su cargo el ejercicio de las distintas funciones ejecutivas que para el Estado se tienen previstas o se han consagrado. En relación con las primeras, las llamadas en la doctrina ramas ejecutivas uniorgánicas, una sola persona, un solo cuerpo, una sola entidad, representa a la instancia ejecutiva y toma las decisiones correspondientes. Entonces, esa rama ejecutiva uniorgánica puede a su vez ser de dos clases, de dos tipos, de dos maneras. ¿Sí? Es uniorgánica en el sentido del concepto ya expresado, pero puede igualmente manifestarse a través de dos formas. En primer término, la forma más sencilla, simple, menos compleja de entender. El presidente de la República. Él tiene todas las funciones correspondientes a la rama ejecutiva o en su cabeza reposan, digamos, las funciones trascendentes de la rama ejecutiva del poder público. ¿Sí? Y él convoca todas las atribuciones que se afirman o se predican de la rama ejecutiva del poder público. El caso típico es la figura del presidente de la República. ¿Sí? Entonces esa no tiene, digamos, mayor dificultad. Una sola persona, el señor presidente de la República, en los modelos presidenciales, naturalmente, es quien tiene la condición de rama uniorgánica. Pero puede existir también, insisto en ello, dentro del concepto de rama uniorgánica, que haya un ente que tenga composición plural o colegiada, pero es uniorgánico porque las decisiones que como gobierno adopta o como cabeza de la rama ejecutiva se expiden como cuerpo, se expiden como unidad política. No es la decisión individual de quien integra una u otra, de los que integran de una u otra manera la rama ejecutiva, sino el pronunciamiento es del cuerpo ejecutivo. Y por eso es uniorgánica, así su integración o composición sea de carácter plural. Un tanto lo que en teoría constitucional llamamos los gobiernos directoriales o directoristas, que están conformados por un núcleo, por un número determinado de personas, pero la decisión la toma y la adopta como cuerpo único. Para mejor comprensión, ustedes saben cómo funcionan, por ejemplo, las cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado mismo, las salas de los tribunales, digamos los cuerpos judiciales colegiados. ¿Quién toma la decisión? Cuando la Corte produce una sentencia, ¿quién es el autor de la sentencia? La Corte. Por eso uno dice, la Corte en sentencia tal, el Consejo de Estado en sentencia tal, la Suprema Corte de Justicia en sentencia tal, porque es un cuerpo que si bien es colegiado, está integrado por varios magistrados, su decisión es como cuerpo único. Por eso se habla de la Corte. Claro, a veces aludimos con ponencia del magistrado tal, pero eso ya es otro ítem que no trasciende para lo que quiero significar. Lo que sí en cambio tiene relevancia es que siendo un cuerpo colegiado, estos organismos judiciales siendo cuerpos colegiados, sus pronunciamientos es como si fuese una sola persona porque se pronuncian como cuerpo. En la misma condición de las ramas ejecutivas plurales o dualistas, ¿sí? Están integradas por varias personas, pero las decisiones las toma como si fuese
cuerpo, es decir, como si fuese una sola persona. Como ustedes ya vieron, imagino que el semestre anterior, algunas nociones de historia constitucional de Colombia. Ustedes recordarán que en Colombia, en el año 1957, cuando se produjo la salida del poder del entonces general Rojas Pinilla, él deja el poder y se constituye una junta de gobierno integrada por las cabezas visibles de las distintas fuerzas militares, por eso hablamos de junta militar, una junta de gobierno de composición militar, porque se dijo para aquel entonces el comandante del ejército, de la armada, de la aviación, de la policía, integrarán la junta de gobierno, pero las decisiones las tomaban como junta de gobierno. A eso me refiero cuando hablo de un ejecutivo dualista o pluralista de carácter uniorgánico. En Colombia hemos tenido, en el evento de la salida del general Rojas Pinilla y en algunas épocas más remotas de nuestra historia patria, en algunos momentos de manera por lo demás transitoria y excepcional, hemos conocido gobiernos ejecutivos o ramas ejecutivas uniorgánicas de carácter dualista o pluralista. Pero eso es excepcional. La constante histórica y las regulaciones constitucionales en su generalidad, en su universalidad, han siempre contemplado la existencia de una rama ejecutiva radicada en cabeza de una sola persona, que es el señor presidente de la República. Entonces, existen en teoría constitucional esas dos formas. En América, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, Uruguay tuvo un sistema de ejecutivo dualista, estaba conformado por varios integrantes, por voceros varios, me imagino que expresiones políticas distintas de la sociedad uruguaya, pero era una junta, un directorio de gobierno que tomaba decisiones como un solo cuerpo. Lo mismo ha ocurrido en Costa Rica, ya hoy no, en día no, pero por mucho tiempo Costa Rica también practicó esa forma de gobierno un tanto directorial, en el sentido en que quiero expresarme. ¿Dónde existe hoy una forma de ese tipo? En Suiza. En Suiza la rama ejecutiva es un directorio. Está integrado por 7 miembros. Cada miembro representa una de las distintas cantones. Los cantones es como las unidades territoriales de la República Suiza. Y cada uno de esos cantones elige un vocero que va a formar parte de esa junta de gobierno, pero toma las decisiones como cuerpo único, como cuerpo colectivo. Trasciende la decisión del cuerpo y no la opinión o el querer de uno cualquiera de sus integrantes. Bien, ¿qué son los ejecutivos dualistas? Los ejecutivos dualistas son aquellos en donde las funciones de la rama ejecutiva están divididas, por consiguiente radicadas en distintas cabezas, en distintas instituciones o en distintas personas. Para el caso, todas las 3 expresiones son lo mismo. ¿Cuáles funciones están divididas? La función de jefe de gobierno y la función de jefe de Estado son ejercidas por cuerpos, por personas o por instituciones diferentes. Uno es en los modelos dualistas el jefe de gobierno y otro es el jefe de Estado. Los modelos dualistas son propios de los sistemas parlamentarios, mientras que los sistemas uniorgánicos son característicos de los modelos presidenciales. Y por sobre todo en el modelo presidencial, el uniorgánico simple, el presidente convoca todas las distintas atribuciones que de la rama ejecutiva del poder público puedan afirmarse o predicarse. Entonces eso queda, digamos, un tanto claro en ese sentido. Los dualistas, digo, se dan más que todo en los modelos parlamentarios y por sobre todo en Europa por una razón de tradición histórica también, ¿no? No solamente por la fuerza de los modelos parlamentarios que están generalizados en Europa, sino por la tradición histórica de los europeos, sobre todo de aquellas repúblicas que han tenido monarquías, hoy en día son monarquías republicanas, en donde el jefe de Estado es quien ostenta la corona. La corona es la institución real, ¿sí? Donde hay monarquía, monarca, rey.
caso de Inglaterra es el caso típico, de España, de Grecia, de los Países Bajos, de muchos otros países europeos que todavía giran sobre la figura de las monarquías. El rey es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es otra persona. Es otra persona, en el caso de Inglaterra. ¿Quién es la jefe de Estado? Doña Chavita, que es la reina, la que tiene la investidura y la condición de jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de gobierno? El primer ministro. Este señor que estuvo estos días enfermo de coronavirus, no recuerdo, Johnson me parece que es el apellido, bueno, ¿sí? Entonces, y recuerden ustedes que en los modelos parlamentarios el jefe de gobierno es siempre aquel que tiene la condición de jefe del partido que gana las elecciones al Parlamento, que gana las elecciones al Parlamento. Entonces se tiene esa característica. En América somos preponderante, por no decir que generalmente, en gran mayoría, seguidores del modelo presidencialista. En América somos presidencialistas por una razón de carácter histórico. Recuerden también su curso de historia constitucional y ustedes pueden perfectamente ver que cuando aquí se inició el proceso de independencia en las colonias americanas en términos generales, hubo una serie de factores de orden externo que influyeron en ese fervor revolucionario, que ayudaron a construir la idea de la independencia y de la libertad en los términos en que los patriotas y los intelectuales del proceso revolucionario lo fueron predicando, lo fueron afirmando. Entonces, digo, hubo una serie de factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? Uno, para recordar algo de historia constitucional, todo ese movimiento intelectual que se da en Europa desde el siglo XVII y siglo XVIII. ¿Sí? Todo ese movimiento intelectual que incluso lleva a la Revolución Francesa y que llevó a la Revolución Inglesa 100 años antes de la Revolución Francesa. Nosotros hablamos de la Revolución Francesa, bueno, tiene un impacto universal mayor, pero la Revolución Inglesa, los ingleses 100 años antes de que los franceses hablaran de la división del poder, ellos ya lo practicaban, porque el señor Locke fue el gran teórico y el gran sustentador de este modelo allí. Entonces, todo ese auge intelectual de la Europa en términos generales, de Inglaterra, de Francia, de todos los pensadores que despertaron a la humanidad, pues obviamente aquí llegó el peso de esa expresión cultural, filosófica, política y alimentó el espíritu y la inteligencia de los nuestros y por eso se dieron a la tarea de impulsar el discurso independentista. Un segundo factor es la Revolución Francesa, sin duda. Recuerden la anécdota de don Antonio Nariño, de quien se habla, hizo la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, que es el documento cumbre de la Revolución Francesa. Un tercer factor de orden externo que influye en el proceso de independencia de las colonias y en el proceso de constitucionalización de las colonias americanas es la independencia de los Estados Unidos, por supuesto. Es la primera colonia en América que logra obtener su independencia y eso cunde. Eso cunde, no es sino que se dé por primera vez y aquí está Robinson entrando, ¿sí? Bien, digo, no es sino que se dé la primera vez y el ejemplo cunde. Se independizaron los Estados Unidos y años más adelante ya el continente americano había gritado todo libertad e independencia. Entonces esa revolución fue importante. Pero esos factores fueron importantes ideológica y políticamente, jurídicamente, constitucionalmente, que es lo que nos interesa. El hecho, no es que los otros no tengan significado, claro, en los otros hechos está todo el auge y todo el sustento intelectual, pero de manera concreta, el hecho que influye el constitucionalismo nuestro es la Constitución de Filadelfia de 1787. Ese es el hecho puntual. Los americanos expiden una constitución, crean el modelo presidencial, eso es original de los americanos. Y lo crearon casi que en contraposición al sistema parlamentario de los ingleses porque no querían saber absolutamente nada del modelo inglés, que ellos consideraban los maltrataba. Por eso idearon la figura de un sistema presidencial, de un sistema presidencial. Y entonces, lo establecen en los términos en que lo consagran en la Constitución de Filadelfia.
cuando nosotros, digo nosotros en América, las distintas colonias, obtenemos la independencia, nos independizamos y ¿ahora qué hacemos? No, pues tenemos que constituirnos como Estado. ¿Y qué hacemos? Copiemos la Constitución americana que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina y nos trajimos el texto de la Constitución americana, además porque los héroes, los próceres de la Revolución Americana y de la independencia americana nos impactaron tanto que el señor Duque hace más de un año, recién posesionado, dijo que Washington era un héroe de la independencia nuestra. Nos impactaron tanto, pues obviamente, un ejemplo que impactó al mundo de entonces, pues trajeron la Constitución de Filadelfia y casi que la copiamos de manera textual. Y en esa copia, en esa calca de esa Constitución, pues obviamente adoptamos la figura del presidente de la República, del modelo presidencial que los Estados Unidos había ideado para regular la independencia de las 13 colonias americanas. Y ese ejemplo se regó por toda América. Por eso la generalidad de los países americanos, la generalidad, con muy contaditas excepciones, son todo modelo presidencial. Esas contaditas excepciones están básicamente en unas islas del Caribe, que por una época fueron colonias de países europeos y entonces allá en esas islas que se han independizado, conservan, digamos, una estructura constitucional un tanto similar a la de los países que los colonizaron. Esa fue la influencia cultural de ellos. Y entonces practican un sistema un tanto parlamentario, pero la generalidad de los países americanos son, en altísimo porcentaje, son todos de modelo presidencial. Entonces tiene esa característica. ¿Qué caracteriza un modelo presidencial? Vamos diciéndolo desde ahora. Y aquí ya van surgiendo algunas de las disposiciones del ordenamiento constitucional. En primer lugar, que el presidente de la República es siempre elegido por los ciudadanos. En un modelo presidencial, el presidente de la República es elegido por los ciudadanos. Puede ser una elección de carácter directo como puede ser una elección de carácter indirecto. Sí. Cuando hablo de carácter directo, ¿qué estamos expresando? Que los ciudadanos directamente, sin intermediarios de ninguna índole, ellos expresan su opinión puntual sobre cuál es el nombre o la persona que quiera que ejerza la condición o la investidura de presidente de la República. Eso es lo que significa el voto directo. El voto indirecto es cuando los ciudadanos eligen unos delegados, unos voceros que después se reúnen y entre todos los que han sido elegidos escogen el presidente de la República. Esa es una elección indirecta. Caso típico, miren ustedes, la paradoja, los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos, ustedes lo saben, no se vota directamente por los ciudadanos para escoger candidato, para escoger presidente de la República. No se vota directamente para escoger presidente de la República. Los americanos, cuando realizan las llamadas elecciones presidenciales, lo que votan es para escoger un número de delegados que van a conformar lo que en el modelo gringo se llama el colegio electoral. ¿Sí? Que está conformado creo que por 520 personas. Y aquel que tenga, si no me falla la memoria, si el Alzheimer todavía no me ha atacado, el partido o el movimiento que tenga 270 delegados gana la presidencia de la República porque tiene la mayoría. Por eso las elecciones en los Estados Unidos son interesantes en ese sentido, porque los estados van eligiendo delegados a ese Congreso que va a elegir, a ese colegio electoral que termina eligiendo al presidente de la República. Con una particularidad que tiene los Estados Unidos, que el que gana, gana y el que pierde, pierde. Me explico, si en el estado de la Florida o en el estado de Texas, de California, de Connecticut, de Alaska, donde ustedes quieran, ¿sí? Mississippi, Luisiana, Atlanta, bueno, donde ustedes quieran. El Partido Demócrata tiene 1 millón de votos y el Partido Republicano 990,000 votos. Todos los delegados que por ese estado van al colegio electoral los gana el Partido Demócrata. Por eso digo, si se gana, se gana, y si se pierde, como la pirinola, se pierde todo. Y entonces gana la elección el presidente que tenga la mayoría en ese colegio electoral. ¿Qué ocurre? Primero, que
sí hay inscripción y selección de candidatos en la medida en que los ciudadanos saben que si su partido gana, quien va a ser presidente de la República es fulano de tal. Por eso hay, y creo que en eso andan en los Estados Unidos, seguramente por estos días suspendida la campaña electoral, los partidos en su interior escogiendo cuál de ellos va a ser el candidato del partido a la presidencia de la República, ¿sí? O va a ser el ungido por el partido en la eventualidad en que el partido gane la mayoría de curules en ese colegio electoral. Segunda hipótesis, allá no ocurre lo que perfectamente podría ocurrir acá. ¿Qué es lo que podría ocurrir acá? Que si usted es elegido por un partido, termine votando por el otro. Eso sí no es de extrañar en Colombia, ¿sí? Usted es elegido para que represente al partido A, pero termina actuando como si fuese el partido B, C, D, X, Y, Z, porque no hay un compromiso ni hay unas responsabilidades verdaderamente serias a quienes asumen esas vocerías de carácter político. En los Estados Unidos no hay posibilidad de que eso pase. ¿De que pase qué? De que si yo soy elegido delegado por un partido, digamos el demócrata, para formar parte de ese colegio electoral, cuando se reúne el colegio electoral, yo diga, voy a votar por el candidato republicano. Eso no existe en los Estados Unidos. Pero además, en alguna ocasión, hace muchos años existió. Al comienzo de la vida institucional americana, eso pasó. Y los americanos de una vez controlaron y tomaron las medidas pertinentes para que esa circunstancia no se presente. Y finalmente, en relación con ese modelo americano, los americanos han planteado la posibilidad de revertir su sistema electoral, de voto indirecto, tal y como lo tienen hoy en día, pasarlo a voto directo. Porque ellos han entendido, y se les han presentado problemas en ese sentido, que a veces quien gana la presidencia no es el que tiene el mayor número de respaldo ciudadano. Porque como decía, gana el que tenga mayor número de delegados en el colegio electoral. Eso no traduce necesariamente tener el mayor número de ciudadanos adeptos a un determinado candidato presidencial. Y es lo que le ha pasado al Partido Demócrata, que ciudadano por ciudadano es mayoría en los Estados Unidos. Ciudadano por ciudadano, el Partido Demócrata es mayoría en los Estados Unidos. Pero, como la elección es quién elige delegados, ahí el Partido Republicano le ha ganado en varias oportunidades y coloca el mayor número de delegados en ese colegio electoral. ¿Por qué ese fenómeno? Pues porque hay estados que eligen más que otros delegados. Hay estados que ponen el mayor número de delegados, creo que es 25, que lo ponen algunos de los estados más poblados, porque eso va de acuerdo al número de población. Entonces, eso es lo que determina a veces que teniendo mayoría, y eso pasó en una elección del señor Bush con Kerry, que era el candidato demócrata, que contado voto por voto, Kerry tenía la mayoría. Pero como ese no es el sistema de voto directo, sino el sistema indirecto, el señor Bush tenía mayoría de delegados y por eso constitucionalmente Bush es el presidente de los Estados Unidos. Por eso digo, los Estados Unidos se han planteado esa posibilidad. La segunda característica del sistema presidencial es que el presidente de la República no responde políticamente ante el Congreso Nacional. Es decir, ni siquiera puede ser citado. El Congreso puede citar a los ministros a debates. Es más, les puede imponer moción de censura como en su momento lo vimos. Pero el presidente de la República, en esa perspectiva de la responsabilidad política ante el Congreso, no la tiene. Por eso el Congreso no le puede ni citar, ni mucho menos pensar en hacerle debates directos al presidente de la República. Como sí ocurre en el modelo parlamentario, donde el Parlamento puede llamar al jefe de gobierno y decirle, venga y nos explica esto. Y si el Congreso, o mejor, si el Parlamento no queda satisfecho, el ministro se va. Porque allá como el primer ministro, el gobierno depende de la composición política del Parlamento, si pierde la confianza y el Congreso, el Parlamento le impone la moción de censura, pues se va. Así de sencillo. En Colombia o en los modelos presidenciales eso no ocurre. El presidente es intocable políticamente en esa dimensión o en esa perspectiva. De manera que no asume consecuencias en ese orden. Y la tercera característica, pues la que ya mencionábamos. Las dos funciones en el modelo parlamentario están radicadas en cabeza distinta. En el modelo presidencial, el presidente de la República las convoca todas.
Miremos esos factores en el ordenamiento constitucional colombiano. Artículo 260 de la Constitución. Alguien que me ayude ahí, por favor, con su lectura. Artículo 260. Sí. Silencio. Los ciudadanos eligen en forma directa presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes. Suficiente, Jonathan, suficiente. Muy Ok, amable. doctor. La parte que me interesaba. Desde luego, ahí sigue diciendo el artículo qué más elegimos directamente, pero estamos hablando del presidente de la República. Queda suficientemente claro la primera característica del modelo presidencial nuestro. Los ciudadanos elegimos de manera directa, dice sin lugar a duda de ninguna especie la Constitución, a quien ha de ser el presidente de la República. De eso no cabe la menor duda. Una segunda característica es la que está contemplada en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Por favor, alguien que me ayude con su lectura. ¿115, doctor? Sí, sí, es tan amable. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Bueno, ¿quiere El volverlo a leer? gobierno nacional, No, por el momento es. ¿Quiere volverlo a leer? el presidente de la República es Sí. jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. El señor presidente de la República, él convoca las tres altas condiciones que informan el concepto de rama ejecutiva. En él se reúne la función de jefe de Estado, en él se reúne la función de jefe de gobierno, pero además él es la suprema autoridad administrativa. Es decir, un verdadero Superman. Eso en el modelo parlamentario está escindido. Unas funciones son las de jefe de Estado en una persona y otras las de jefe de gobierno en otra persona. ¿Sí? Aquí no, aquí el presidente, y es lo natural, porque el modelo es presidencialista. ¿Sí? Es lo natural porque el modelo es presidencialista. Entonces, la característica del modelo presidencial, ¿cuál es? Que el presidente de la República es el gran centro de concentración del poder político, porque el modelo es presidencial. Si ustedes comparan las tres ramas del poder público, en el modelo presidencial, el presidente está, como dice técnicamente por ahí algún autor, hipertrofiado. Hay un mayor crecimiento de la rama ejecutiva comparada frente a las otras dos. Su musculatura, su fuerza de poder político es superior a la que tienen las otras dos ramas del poder. Por supuesto, las desborda en poder y es el gran protagonista, es el motor de impulso de la acción política del Estado del presidente de la República. Es el gran motor del impulso de la acción política del Estado. Por eso, en la medida en que un presidente se mueva, el Estado puede funcionar. En la medida en que no se mueva, pues el Estado puede presentar ciertas crisis. Por eso cuando hay vacíos de presidencia de la República, cuando el presidente no tiene, digamos, el dinamismo, el protagonismo, pues el Estado puede presentar crisis, porque eso es como decir que el motor del carro está fallando. Si el motor del carro falla, ¿qué ocurre, compañeros? ¿Se aventurarían ustedes de aquí a un viaje, a hacer un viaje de Bucaramanga a Cartagena con el motor de un carro fallando? Puede quedar tirado en cualquier momento. Aquí nomás en Río Negro nos quedamos tirados seguramente, entonces eso no funciona. Pues lo mismo pasa con el presidente de la República, por eso digo yo, es el motor, ¿qué es un motor? La fuerza que impulsa. Tiene la fuerza suficiente para impulsar todo el andamiaje de poder del Estado. El motor es el instrumento que tiene toda la capacidad. Hay motores de distinta fuerza, de 5, de 10, de 20 caballos, de tanto cilindraje, qué sé yo, esos técnicos mecánicos ya no son de mi dominio. Pero por supuesto la idea me sirve para expresar lo que quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, si el presidente es consecuente con la inmensidad de poder que convoca su investidura o majestad, el Estado es dinámico. Pero cuando el presidente no tiene esa circunstancia, pues obviamente el Estado, que gira sobre la base de un motor político que es el presidente, pues pierde protagonismo.
y por consiguiente le va a traer consecuencias negativas. Miren ustedes los casos a propósito de los análisis que se hacían hace unos días del comportamiento de los presidentes en los distintos países americanos a raíz de la pandemia. ¿Cómo la manejan, no? El protagonismo y cómo asumen el papel. Digamos que el presidente de Colombia, por lo menos en mi modesta opinión personal, no compromete a nadie y no significa ni mucho menos que yo sea partidario político, eso no es el tema. Pero obviamente, y creo que la sociedad colombiana en términos generales reconoce que ha habido un dinamismo y que el presidente de la República ha asumido con cierta acción, con cierta responsabilidad, con cierta capacidad de acción, la responsabilidad de manejar esta crisis, de manejar a Colombia en esta crisis. Eso creo que es un reconocimiento que tirios y troyanos le hacemos al presidente de la República, gustenos o no nos guste. Esa es otra figura. Pero eso se le reconoce, ¿sí? Digamos en términos generales. Al presidente del Perú eso le ha servido muchísimo. Se está juzgando, fíjese el cuestionamiento al presidente del Brasil, que se le ha venido formulando porque la sociedad considera que no ha sido lo suficientemente efectivo, dinámico ni oportuno para conjurar la crisis. ¿Qué decir del presidente de Nicaragua que hace 2 meses no aparece? No sabe si murió o está borracho o qué carajos estará haciendo. Entonces, a eso es a lo que voy. Presidente, cuando es dinámico, y sin duda, este es un comentario al margen del simple observador político ciudadano, pues sin duda que esta crisis por el manejo, no quiere decir que sea perfecto. ¿Ha habido errores? Claro que los ha habido. Nadie sabía de manejar pandemias, ¿sí? Pero sin duda pienso yo en mi lego conocer político de ciudadano que esto le va a servir al presidente de la República para recuperar un poquito la imagen que como presidente tenía tan decaída, en tan bajo porcentaje. Los análisis, las encuestas que hacen los presidentes de la República es justamente para medir eso, para medir qué tan bueno está el motor del carro político llamado Colombia. ¿Sí? Y cuando lo hacen los alcaldes y los gobernadores es también lo mismo, porque los alcaldes y gobernadores como cabeza de rama ejecutiva en sus respectivas esferas territoriales, pues tienen la misma característica y la misma condición. Entonces, por eso es que esas encuestas, que a veces son amañadas, bueno, ese es otro tema, pero las encuestas son casi que inherentes a un elemento de alimentación de los presidentes para poder conocer o palpar cómo va cumpliendo, qué tanto está realmente dinamizando políticamente al Estado en el que gobierna. Entonces tiene esa característica. Ahí se evidencia esa otra característica del modelo presidencial, que el presidente convoca esas 3 grandes investiduras: jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, todas las 3 condiciones a la vez. Todas las 3 condiciones a la vez. Todo el poder se lo echó al bolsillo el señor presidente de la República porque el modelo constitucional nuestro se lo ha conferido. Bien. Digamos lo siguiente, aquí estamos en el artículo 115. Alguien que me ayude, si no es el mismo compañero que ya lo había iniciado, con la continuidad de la lectura del artículo 115. Continúo, doctor. Sí, es tan gentil. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Listo. ¿Qué es lo que ese párrafo que el compañero ha leído significa? El concepto de gobierno hay que entenderlo en 2 dimensiones. Estamos hablando de gobierno nacional. Y esto se replica al gobierno departamental y al gobierno municipal. El concepto de gobierno nacional hay que entenderlo en 2 dimensiones. En un sentido genérico, amplio, el gobierno está conformado por el señor presidente de la República, que es su cabeza, que elegimos los ciudadanos, que no responde ante el Congreso y que además tiene todas las 3 investiduras de poder de la rama ejecutiva reunidas en él. Entonces, digo, el señor presidente de la República es la cabeza del gobierno. Esto que todos tenemos. ¿Podemos funcionar sin cabeza? No. La cabeza es imposible concebir que un cuerpo sin cabeza funcione.
que la cabeza es donde está, digamos, el computador que le permite racionalizar y que le permite accionar al ser humano. Entonces, el presidente es la cabeza, es el pensante, es el cerebro del gobierno. ¿Quiénes forman el resto del cuerpo de gobierno? ¿Quiénes más integran? ¿Quiénes son los brazos? ¿Quiénes son las piernas del gobierno? ¿Quiénes son los que a veces meten las paticas? ¿Sí? ¿Los ministros? Los ministros y los directores de los departamentos administrativos, porque la norma que hemos leído dice que el gobierno en sentido general se conforma por el presidente, todos los ministros y los directores de los departamentos administrativos. Todos esos señores metidos en un solo costal conforman el gobierno nacional en sentido genérico. Cuando hablamos de gobierno nacional en sentido amplio nos estamos refiriendo a todos ellos. Este es un gobierno que no sirve. Digamos, en una afirmación común de muchos ciudadanos. ¿Qué estamos diciendo? Que todos los que conforman ese gobierno, ninguno funciona. Como equipo, el gobierno no funciona, ¿cierto? En sentido genérico. El gobierno nacional está conformado por el presidente, los jefes de los departamentos, los ministros y los jefes de los departamentos administrativos. ¿Cuántos ministros son? Creo que 17 con el reciente Ministerio del Deporte. Y los jefes de los departamentos administrativos. Pero lo que dice a continuación la norma es que para cada caso concreto o individual, esto es, para cada decisión de gobierno, el gobierno se conforma por el presidente de la República, que es la cabeza. Ya decíamos, sin cabeza no podía haber nada, el cuerpo no puede andar sin cabeza. Salvo por allá un santo que dice la geografía que le quitaron la cabeza y caminó 6 kilómetros sin cabeza. Sí, no recuerdo el santo, pero sí he leído el episodio. Le quitaron la cabeza, imagínense, le quitan la cabeza. La cabeza queda tirada en el suelo. El santo se agacha y la recoge, la echa abajo del hombro y camina 6 kilómetros. Yo digo, si caminó 6 kilómetros así, le puso la cabeza. Si tenía fuerza para caminar 6 kilómetros, tenía el poder para ponerse la cabeza. Pero bueno, la geografía, que es el estudio de la vida de los santos, dice que caminó 6 kilómetros y se encontró con una señora, una monja, o una señora que venía ahí, una señorita, digamos, y se impactó tanto y él le entregó la cabeza a la señorita y ahí murió. Y ahí dicen que está construido un enorme santuario. Obviamente esa señorita se volvió monja, toda una leyenda. Pero bueno, ese es un relato ahí un tanto extraño como para amenizar un poco la clase. Pero lo que sí quiero decir es que el presidente, cuando el primer nivel de gobierno es el gobierno en sentido genérico. Presidente, ministros y jefes de departamentos administrativos. El segundo nivel de gobierno es el gobierno en sentido particular, concreto o individual, que está conformado por el presidente, el ministro o los ministros y el director o director de los departamentos administrativos que en razón de la decisión que se adopta deban intervenir. Me explico. Si el señor presidente de la República decide nombrar embajador de Colombia en Argentina. Y entonces saca un decreto que dice que el presidente de Colombia en sus atribuciones constitucionales resuelve, artículo primero, nómbrese embajador de Colombia en la República de la Argentina a fulano de tal, Pedro Pérez. Comuníquese y cúmplase. ¿Quiénes firman ese decreto? ¿Quiénes constituyen el gobierno? Sería la pregunta en términos técnicos constitucionales para que ese decreto tenga eficacia y validez. ¿Quiénes lo firmarían? ¿El presidente del Ministerio del Exterior? El Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto. ¿Por qué? Porque el presidente como cabeza firma todo. Él encabeza las decisiones del gobierno. Él encabeza. Por eso digo yo, sin cabeza no funciona ningún cuerpo. Entonces él encabeza las decisiones. Digo, o dice la Constitución, en sentido particular o concreto el gobierno se conforma por los funcionarios, llámense ministros o directores de departamentos administrativos, que participan en la toma de la decisión. ¿Quién participa? Como dice la compañera, el ministro de Relaciones Exteriores, porque por competencia funcional a él le corresponde el tema de manejo de las relaciones exteriores. Y tratándose de un embajador, pues por supuesto, él es el llamado a constituir con el presidente de la República
el concepto de gobierno para ese caso concreto o particular. ¿Entendido? ¿Podría ser válido que ese decreto lo firmara el señor ministro de Agricultura y Ganadería? Sería un acto administrativo inválido, nulo. No tendría ninguna eficacia. Por muy animal que fuera el embajador que se designara, el ministro de Agricultura y Ganadería no tiene absolutamente nada que hacer ahí, porque no es de su competencia funcional. No es de su competencia funcional. A eso es a lo que vamos cuando hablamos de constituir o conformar el gobierno para un caso concreto. ¿Quiénes lo conforman? El presidente. No dejen al presidente nunca por fuera. Y en este caso, según sea la naturaleza de la decisión, pues el ministro o los ministros, porque pueden participar varios. Imaginémonos que la decisión tomada por el presidente sea en materia del sector salud, pero a su vez esa decisión compromete recursos presupuestales. ¿Quiénes firmarían el decreto con el presidente? El ministro de Salud, por supuesto, el ministro de Hacienda, porque si implica afectación de carácter presupuestal. ¿Por qué no pensar que el director del Departamento Nacional de Planeación, porque él forma gobierno, es director de un departamento administrativo, si la decisión compromete la competencia, entonces a eso voy cuando se habla de conformar gobierno en sentido genérico o particular, que es la segunda modalidad de conformación del gobierno. Hay una tercera modalidad de conformación de gobierno, la que estamos viendo por estos días, jóvenes, a raíz del estado de excepción que el presidente de la República decretó para tener suficiente poder con el objeto de tomar disposiciones que le permitan afrontar la difícil circunstancia de la pandemia. Hay una figura, está prevista en los artículos 212 a 215 de la Constitución, que se conoce como los estados de excepción. Los estados de excepción, de ese tema nos vamos a ocupar con más profundidad adelante. Pero en lo que atañe a la charla de hoy, en los estados de excepción son 3 circunstancias en las que el presidente se puede declarar el mismo legislador. Ojo, se declara el mismo legislador. Fue lo que hizo el presidente cuando declaró el estado de emergencia hace 15 días. Y en tanto se declara legislador, puede dictar normas él como si fuesen leyes de la República. Por eso el presidente tiene un gran poder, es legislador en algunos momentos. ¿Sí? Es legislador en algunos momentos. Miren ustedes los artículos pertinentes, permítanme, traigo mi Constitución que estaba por acá. Miren ustedes con detenimiento el artículo 212, por ejemplo. Dice artículo 212, hablando del primer estado de excepción que se conoce como estado de guerra exterior. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Segunda eventualidad de estado de excepción, el estado de conmoción interior previsto en el artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso normal de las atribuciones ordinarias de las autoridades de la policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior. Y el artículo 215, que es el estado que implantó hace unos días, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia. Los 3 estados de excepción suponen entonces que para su declaratoria y por consiguiente para generar todos los efectos de poder legislativo que se afirman del presidente de la República en las circunstancias de estado de excepción, el gobierno se constituye por el presidente y todos los ministros. Yo los invito a que hagan un ejercicio muy sencillo. Tomen cualquiera de los tantos decretos que el presidente de la República ha venido dictando en estos días para los efectos de la pandemia que nos azota. Y ustedes van a encontrar que ese decreto lo firma el presidente de la República y lo firman todos los ministros.
Porque esa es la tercera modalidad de conformación o de constitución de gobierno. Para los efectos del manejo de los estados de excepción, cuando se declaran y cuando se les da desarrollo mediante decretos, estos deben estar firmados por el presidente y todos los ministros. Y todos los ministros. Asumen todos los ministros la responsabilidad política. Ahí no firman los jefes de los departamentos administrativos, solamente los ministros. Entonces, 3 niveles, podemos decir, de concepto de gobierno nacional, ¿no? En sentido genérico, presidente, ministros todos y directores de departamento administrativo todos. En sentido particular, individual o concreto, el presidente, el ministro o los ministros, según sea el caso, o el director o directores de departamentos administrativos que por razón de la naturaleza de la decisión que adoptan, deban participar en la expedición de la misma. Y en tercer lugar, la circunstancia excepcional contenida en los artículos 212 a 215 que permite la declaratoria de uno cualquiera de los 3 llamados estados excepcionales. Para esos efectos, las normas que se expidan, el gobierno se conforma por el presidente y todos los ministros. De manera que si a un decreto de estos que dicta el presidente le falta la firma de un ministro, el decreto tiene un vicio que le resta eficacia jurídica, validez jurídica. Claro, en un modelo presidencial, si el presidente no quiere, si un ministro no le quiere firmar al presidente, ¿qué ocurre? Pues se va. Sencillamente el presidente tiene la potestad de quitar y de poner los ministros como a bien tenga. No, presidente, que es que a mí me da pena, pero yo no quiero firmar ese decreto, no estoy de acuerdo con ese decreto, no quiero comprometerme con ese decreto, me parece que es equivocado ese decreto, por la razón que sea, no firmo. ¿Qué haría el presidente? Presénteme la renuncia y si no yo saco el decreto mediante el cual lo declaro insubsistente y procedo a nombrar a uno cualquiera de los 500,000 que están en la puerta haciendo cola para que los nombre ministros, que ese me firma incluso antes de posesionarse. Entonces, esa es la característica de un sistema presidencial. ¿Ustedes recuerdan la famosa anécdota del presidente Lincoln? ¿Alguien la conoce? El presidente Lincoln se reúne con los secretarios de Estado. En Estados Unidos no se llaman ministros, se llaman secretarios de Estado. Y les consulta un determinado tema. Les dice, mire, tenemos que tomar una decisión en tal sentido. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es lo siguiente, les dice Lincoln. Creo que tenemos que actuar de tal manera. ¿Ustedes qué opinan? En Estados Unidos son 6 los secretarios de Estado. Y a cada uno le va dando la palabra. Y cada uno de los 6 secretarios le dijo, presidente, no estamos de acuerdo. Presidente, eso no es correcto. Presidente, eso no es lo indicado hacer. Es decir, los 6 fueron todos unánimes en decirle al presidente que les parecía que esa no era la medida y que no estaban de acuerdo. ¿Qué dijo Lincoln cuando concluyó la reunión? Síntesis. 1 voto por el sí, 6 votos por el no, gana el sí. Porque el poder del presidente en un modelo presidencial es de ese orden. O los ministros caminan, o si no, caminen para afuera. Porque caminan para adentro otros que quieren entrar a formar parte del concepto de gobierno. Vean ustedes el poder del presidente de la República. Si los ministros no dependieran tanto del presidente de la República en ese sentido, otro gallo le cantaría al presidente de la República. Pero eso no acontece porque él es el dueño del gobierno. Es como si uno dijera, yo escojo qué brazos me pongo, qué cuerpo me pongo, qué piernas me pongo. ¿Qué escogería uno? Hombre, yo en el caso, si la naturaleza me diera esa posibilidad, pues escogería los brazos del boxeador más fuerte, seguramente, ¿no? Escogería las piernas de Usain Bolt, es el atleta, no recuerdo. Bueno, y escogería lo mejor, por supuesto. Si uno los puede escoger. Y eso es lo que ocurre con el presidente de la República. Escoge como a bien tenga y como a bien le parezca, también los puede sacar en el momento en que considere pertinente. Ya vamos a ver a renglón seguido, quién nombra a los ministros y en qué condiciones se nombran. Finalmente, ahí en ese artículo 115, la parte siguiente. Alguien que me ayude con la lectura. Ningún acto del presidente
Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de jefe del Estado y de su suprema autoridad administrativa, tendrán valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables. Bien, siga, la parte que me interesa es la que viene. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Bien. En el caso de las gobernaciones y las alcaldías, hay que decir que este modelo presidencial que observamos con estas características a nivel nacional se replica un tanto en las esferas departamental y municipal. Es decir, el gobernador es la suprema autoridad, es el que concentra el poder, él nombra y quita a sus secretarios de despacho, es el motor político del departamento, y lo propio podemos predicar de los alcaldes. Sí, por eso tienen esa preeminencia en sus respectivas esferas territoriales, porque el modelo se replica a los departamentos y a los municipios, con las casi mismas características con que actúa el presidente de la República. Pero aquí llama la atención que dice las gobernaciones y las alcaldías, por eso yo aquí en la diapositiva incluyo a los departamentos según el artículo 303 y a los municipios según el artículo 314, pero con fundamento en lo que dice el último inciso del artículo 115, las gobernaciones y las alcaldías forman parte de la rama ejecutiva del poder público. Además, el artículo 355, porfa, alguien que lo lea el último inciso. El gobierno en los niveles nacionales, departamentales, distrital y municipal podrá... Suficiente, muy amable. La idea es que la Constitución en el 355 reconoce que hay 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno distrital y municipal, que para este evento, digamos, tendrían la misma condición. Distrito es un municipio, pero con un régimen jurídico especial y particular para esa municipalidad en razón de las funciones, de las razones pues, que lo llevan a declarar como distrito. Entonces, aquí hay un reconocimiento de que hay 3 niveles de gobierno y en armonía con el 115, pues esos niveles de gobierno forman parte de la rama ejecutiva del poder público. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? Por el momento sí. Bueno, me alegra. Punto siguiente. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta el tiempo. Vuelvo y le reitero, si se me corta la charla de un momento a otro, el sistema se nos va, me excusan, queda como en punta, pero la clase siguiente, dentro de 8 días, la retomaremos en el punto en donde quedemos. La idea es que avancemos tema porque está un tanto largo el programa. Hablemos del presidente de la República, del señor presidente de la República. Y ocupémonos de los aspectos que yo aquí señalo. ¿Qué dice el artículo 188 de la Constitución? Que es el artículo con el que se abre el capítulo correspondiente a la rama ejecutiva del poder público. ¿Quiere alguien leerlo, por favor? Artículo 188. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Bien. La frase no es una frase meramente retórica, ni un más decir por decir, ni es frase de cajón, por supuesto. Esta frase tiene un contenido que indica de entrada parte de la connotación que en el modelo político tiene el presidente de la República. Simboliza la unidad nacional. Esa expresión nos está indicando, de una parte, que el presidente de la República es el presidente de todos los colombianos. No es el presidente de un partido,
de un solo movimiento, no es el presidente de sus amigos políticos, ni es el presidente de su familia, ni de los socios de su negocio. Es el presidente de todos los colombianos, porque la Constitución indica que él simboliza la unidad nacional. En él se congregan todos los intereses de la nación, llamando intereses de la nación toda la cantidad de pretensiones o de aspiraciones que como sociedad o integrantes de la sociedad tenemos. Simboliza la unidad nacional. Por consiguiente, no puede llegar a gobernar pensando únicamente en un determinado sector de la sociedad. Es el presidente de todos los colombianos, así de sencillo y simple. Le impone el deber, esa expresión de que simboliza la unidad nacional, de implementar políticas de gobierno que satisfagan el interés general de todos los ciudadanos. Que satisfagan el interés general de los ciudadanos. Y por supuesto, como lo dice la Constitución, jura cumplir las normas de la Constitución y las leyes de la República. Ni más faltaba que el primer funcionario de la nación en un Estado de Derecho no se comprometiera con la fidelidad a la Constitución o a las leyes. Esa es su primera función. Y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, sin discriminación de ninguna índole. Tiene la obligación de garantizarnos a ustedes, a mí, a los 40 y pico de millones de colombianos que tenemos el honor de serlo, tiene la obligación de garantizarnos los derechos y las libertades de todos los colombianos. Por eso es que uno dice, ¿esto es real o es nominal? Y no voy muy lejos, voy al momento actual. ¿Ustedes creen que los líderes sociales en Colombia, a quienes matan por kilos, toneladas todos los días, están cobijados por esta garantía? El gobierno tiene que responder, porque es obligación del presidente de la República, que todos los días hacen consejos de seguridad, que todos los días toman medidas, que sí, que no he visto que eso se detenga, y en lo personal no observo que haya el primer capturado, después de casi 300 y pico de muertos que llevamos de líderes sociales, para establecer un juicio de responsabilidad sobre ese hecho. Por eso digo, ¿es nominal o es teórico? Pero independientemente de cualquier otra valoración ya más de contenido político, en los términos jurídicos constitucionales, el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Y hayamos votado por él o no, gústenos o no nos guste, es el presidente nuestro. Y lo reconocemos como presidente de la República, por supuesto. Lo reconocemos como presidente de la República porque no solamente accedió al cargo mediante la competencia democrática que la Constitución tiene establecido, sino porque una vez allí es el que simboliza la unidad nacional. Miren ustedes que hay un fenómeno muy curioso. Cuando se agravia al presidente de la República desde el exterior, ustedes no sienten como unas ciertas, no perciben una sensación como de ofensa y de molestia. Cuando en épocas a veces que los presidentes de algunos países se ven en lanza en ristre contra la figura del presidente nuestro, sin ser nosotros amigos del presidente de la República, no estoy poniéndome en ese plan, ni usted, ni yo, ni cualquiera, simplemente en el plan de ciudadano colombiano, esos agravios y esas ofensas nos duelen, porque se trata del presidente que simboliza la unidad de la nación, el que nos representa, el que nos aglutina y nos congrega como Estado. Por eso decía, hagan ustedes ese ejercicio y esa reflexión, y a unos ratos le duelen, sin ser amigo político del presidente, expresiones ofensivas que contra el presidente, o injustas que contra el presidente puedan hacerse o puedan formularse. Digo, sin que uno sea de la tolda o de la cama. Aquí palo todo el que quiera, pero por fuera, cuando le dan palo al presidente de la República, sentimos una especie de lo que llamamos dolor de patria. Nos molesta, nos desagrada que se dirijan al presidente de la República, que es el presidente de nuestra República, en esos términos un tanto ofensivos o indignos, precisamente por eso, porque el presidente de la República simboliza la unidad de la nación.
Bueno, entonces queda claro ese tema. Calidades para ser presidente de la República, artículo 191. Para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Bien, son las mismas calidades o condiciones que se precisan para ser senador de la República. Para ser senador de la República. El artículo 172 dice, para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Pues son las mismas calidades al tenor del artículo 191 que se demandan o se exigen para ser presidente de la República. Colombiano por nacimiento, lo cual nos está poniendo de presente que quien tenga nacionalidad colombiana por adopción no podrá ser presidente de la República. Requiere ser colombiano por nacimiento, no por adopción. ¿Sí? Eso es una condición rigurosa, terminante y exigente que la Constitución ha impuesto sobre ese particular. Por supuesto, ciudadano en ejercicio y desde luego tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. En los términos en que ya tenemos entendido cuando se realiza la fecha de la elección. Entonces, ahí se nos dan esas condiciones mínimas para ser presidente de la República. Empatémoslas de una vez con las condiciones de inhabilidad, ¿sí?, que están previstas en el artículo 197. Empatémoslas de una vez para mirar el régimen de calidades, de inhabilidades y de incompatibilidades del señor presidente de la República. Y entonces el artículo 197 de la Constitución, ¿qué nos dice? No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Bien, ¿qué está diciendo ello? Vamos despacio, señorita, para ir precisando. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Es decir, en Colombia no hay reelección presidencial. A eso volvimos en el año 2015, después de haber tenido unos años de haber permitido o tolerado la reelección presidencial, que en la Carta Original del 91 estaba igualmente prohibida. Entonces, están inhabilitados para ser presidentes de la República quienes ya hubieran ejercido ese cargo o esa dignidad. Quedan inhabilitados para siempre. Cumplieron su mandato y chao, bambino, dedíquese a otra cosa, pero no podrá volver a ser presidente de la República. ¿Sí? Una pregunta, doctor, o sea que en una ocasión fue ministro delegatario, no podía aspirar a ser presidente de la República. Quien fue ministro delegatario, ya vamos a ver, señorita, más adelante aquí precisamente, estas circunstancias o esas limitaciones que pueden presentarse. Vamos por partes. Doctor. Sí, siga. Esta prohibición no puede el vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de un mes, en forma continua o discontinua durante el cuatrienio. Correcto. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Miren ustedes que ustedes conocen la historia de la reelección en Colombia. La Constitución del 91 en su artículo original 197 dijo no habrá nunca reelección presidencial. En el año 2004 se nos metió la chifladura de que había que reelegir al presidente porque había nacido el Salvador del mundo. Entonces cambiamos la Constitución. Cambiamos la Constitución. Este artículo 197 y dijimos se podrá reelegir hasta por una vez al presidente de la República y con fundamento en eso reelegimos al presidente de aquel entonces. Bueno, ese presidente quiso volverse a reelegir y tramitó un acto que decía por segunda vez se podrá reelegir al presidente. Fue que la Corte le puso coto al cuento y le acabó su aspiración. Si no, ahí estaríamos. Ahí sin duda estaríamos siendo gobernados de manera indefinida, lo cual dijo la Corte en la sentencia respectiva. Las democracias se conocen porque se sabe a ciencia cierta cuándo se inician los gobiernos, pero también cuándo terminan. Que dice que el periodo es de 4 años, sí, pero se trata de saber a ciencia cierta y real, no formal o teórica. Por eso una reelección indefinida
pues es casi que decir que el presidente no tiene periodo o mandato, porque se retira el día que se le dé la santa voluntad. Entonces, prohibida la reelección. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada. La prohibición de la reelección, es decir, este artículo 197 dijo el constituyente en el 2015 cuando volvimos a suprimir la reelección y volvimos, digo, a la fórmula original de que no habrá reelección, le metió candado y tiró la llave al mar, porque dice la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Es decir, el Congreso mediante acto legislativo no podrá reformar el tema pertinente a la reelección. No podrán los congresistas presentar un proyecto de acto legislativo para decir que se cambie ese artículo y se permita nuevamente la reelección. ¿Se posibilita? Sí, pero en la extrema circunstancia que prescribe el artículo. Solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular. Es decir, que los ciudadanos nos reunamos y mediante el mecanismo de la iniciativa popular legislativa presentemos una ley de referendo para que se reforme el artículo 197. O mediante una asamblea constituyente que se convoque y se tome la decisión por esa asamblea constituyente de reformar la Constitución, lo cual, pues obviamente, no es tan sencillo y tan fácil como cuando el Congreso decide hacerlo. Entonces, está trancada esa inhabilidad para ser presidente de la República. Segunda, sigamos ahí leyendo, no podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente incurrir en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en el numeral 1, 4 y 7 del artículo 179. Sí, siga. Ni el ciudadano bueno, que un año antes no, de... suspendamos ahí para mirar. ¿Qué dice el 179? Recuerden que ese es el artículo que trae las inhabilidades para ser congresista. Las inhabilidades para ser congresista. ¿Y qué dice la primera inhabilidad? Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Es decir, si el presidente o el que aspira a ser presidente tiene condena por un delito en cualquier tiempo, que no sea de naturaleza política o que no sea un delito culposo, ustedes ya tienen idea que es un delito culposo, que ustedes ya este tema en derecho penal lo debieron haber visto. Un delito doloso, mejor dicho, que no sea político, le impide al aspirante ser presidente de la República. Porque expresamente el 179 consagra esa inhabilidad y para el presidente de la República esa inhabilidad está igualmente remitida. La cuarta, quienes hayan perdido la investidura de congresistas tampoco podrán aspirar a ser presidentes de la República. Y la séptima, quienes tengan doble nacionalidad. Sí, siga la leyenda, señorita. Cuando los colombianos de nacimiento. Ya la habíamos visto. Solo los colombianos por nacimiento. La persona puede tener doble nacionalidad, pero esa segunda nacionalidad es colombiano por adopción. No puede ser. Ahora, yo soy colombiano por nacimiento, pero tengo nacionalidad argentina, peruana, brasileña, española, francesa. ¿Puedo ser presidente? Claro que puedo ser presidente, porque mi nacionalidad de origen por nacimiento es la de colombiano. Entonces no estoy inhabilitado para ser presidente de la República. Bien. La otra inhabilidad, la que sigue ahí, que iba a leer, señorita, y le interrumpí. Ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos. Correcto. Ministro del Departamento Administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para no extendernos, ahí, ¿qué es lo que nos dice la norma? Todo aquel aspirante a la presidencia de la República que un año antes de la elección hubiese ocupado uno cualquiera de estos cargos, queda inhabilitado para ser presidente de la República. Uno cualquiera de estos cargos, por ejemplo, haber sido ministro, por ejemplo, haber sido magistrado de las Cortes, procurador general de la Nación, qué sé yo, comandante de las fuerzas militares, gobernador de departamento o alcalde de ciudad, ¿sí? ¿Sí? Cualquier, contralor general de la República, en fin, los cargos que aquí se determinan de manera expresa, si son ejercidos un año antes de la fecha de la elección, esa persona está inhabilitada para ser presidente de la República.
Por manera que ese es el régimen de inhabilidades para ser presidente de la República. Todo aquel que aspire a hacerlo, cuando está en el trance o en la fase de candidato, pues debe examinar si está o no incurso en estas circunstancias. Las calidades, repasémoslas nuevamente, son muy sencillas, por manera que muchos de ustedes, bueno, muchos no, porque este grupo es muy joven, pero sí algunos, siendo jóvenes todavía, siguen teniendo todavía la condición de jóvenes, han pasado los 30 años, están habilitados para ser ya presidentes de la República, porque son colombianos de nacimiento, son ciudadanos en ejercicio y tienen más de 30 años de edad a la fecha de la elección. Una de las críticas que algún sector de opinión o que algunos sectores de opinión le han formulado a la Constitución del 91 es que justamente no exigió mayores calidades para ser presidente de la República. Prácticamente quedó abierto el cargo a cualquier ciudadano, porque no demanda ni una experiencia, ni una calidad humana, ni una calidad profesional, no dice nada al respecto. Fíjense ustedes que, como digo yo, no dice que hay que saber leer y escribir, ¿no? Simplemente reunir las otras tres calidades. Voy a traer la Constitución, ya que la tengo aquí a la mano, por supuesto, estoy en la biblioteca de mi casa, voy a traer la Constitución del año 86, que rigió hasta el 91, para que ustedes comparen qué se exigía para ser presidente de la República en el antiguo modelo constitucional. No estoy diciendo que este sea malo, simplemente hacer la comparación para que ustedes juzguen. Sandrita. Sandrita, no se le oye absolutamente nada. Vocalice, por favor. ¿Oyó? Se le escucha así. Por cierto, me encanta esa camisa. Te hace ver más joven. Ah, y maquíllate. Entonces miremos aquí el artículo 94. Ya se me está olvidando esta vieja Constitución. Bueno, es que tenemos 20 y pico de años que ya no la usamos. Y como dice, es igual la vieja Constitución a la actual en cuanto las calidades básicas para ser senador son las mismas para ser presidente. ¿Sí? Entonces, fijado las mismas condiciones, para ser presidente o para ser senador, se requerían las mismas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad a la fecha de la elección. Es decir, mantuvo el constituyente del 91 las mismas calidades genéricas, así se denominan, que se predican de toda persona para ser presidente de la República. Pero había unas calidades específicas. Había unas calidades específicas porque dice la norma o decía la norma. Y además, mire lo que exigía, haber desempeñado alguno o cualquiera de los siguientes cargos. Presidente de la República, en esa época la reelección se podía, no inmediata, pero sí con un periodo de solución de continuidad de por medio, ¿no? Haber sido presidente de la República, haber sido designado era quien reemplazaba al presidente en sus ausencias temporales o absolutas, haber sido miembro del Congreso, es decir, que hubiese sido senador o representante, o que hubiera sido ministro, o que hubiera sido jefe de departamento administrativo, o jefe de misión diplomática, embajador, por ejemplo. Gobernador de departamento, quien hubiera sido gobernador,
estaba habilitado para ser presidente, o haber sido magistrado de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, o de Tribunal Superior o Contencioso Administrativo, o haber sido Procurador General de la Nación, o Contralor General de la República, o profesor universitario por 5 años a lo menos, o haber ejercido, miren esta norma, o haber ejercido por tiempo no menor de 5 años una profesión con título universitario. Es decir, todos tenemos en principio, y lo decía hace un instante, las calidades básicas, pero las calidades específicas que exigía la Constitución del 86, que eliminó la Constitución del 91, restringían, por supuesto, reducían a un bajo número la posibilidad de ser presidente de la República, porque se requería que el aspirante hubiese sido uno cualquiera de estos funcionarios o haber desempeñado una cualquiera de estas dignidades, lo cual no resulta aparentemente fácil para la generalidad de las personas. No resulta aparentemente fácil. Bueno, yo me hubiera salvado aquí por la última, tal vez, haber ejercido por tiempo no menos de 5 años una profesión con título universitario. ¿Sí? Entonces, esa era la vieja carta, esta del 91, y la traigo a colación. No estoy diciendo que esta sea más o menos buena, ese es un juicio que se lo dejo a ustedes, porque tiene argumentos para defender, por supuesto. La democracia no puede ser tan restringida, ni puede ser selecta en ese orden de ideas. Y el poder no es un juego de sucesión de cargos, que yo de ministro pasé a magistrado y de magistrado a gobernador y de gobernador a presidente. No, en eso la democracia, digamos, tiene una puerta rotativa bastante amplia, es decir, argumentos de lado y lado hay para referirnos a la figura de la calidad del presidente de la República. Elección y periodo están contenidos en el artículo 190 y 260. El de la elección ya lo vimos, el presidente lo elegimos por voto directo a los ciudadanos. Y el artículo 190 nos determina, si alguien quiere leerlo, pero yo me le voy adelantando, el término del periodo presidencial. Nosotros elegimos, aquí reitera la elección. El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos elegimos al presidente de la República nuevamente y para un periodo constitucional de 4 años. Es el término que el presidente dura en el ejercicio del cargo. Ahora, digámoslo de una vez a propósito del tema de la elección. Para ser presidente de la República se requiere ganar el proceso electoral por mayoría absoluta. ¿Por qué por mayoría absoluta? Porque por mayoría absoluta en relación con el número de personas que sufragan. Porque la norma dice por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos. ¿Qué nos está diciendo? Que si en Colombia votan 20 millones de personas, ¿cuántos votos se requieren para ser presidente de la República? A la luz de esta norma. 10 millones un voto. Correcto, joven. Tiene 5. ¿Por qué razón? Porque la norma es mayoría absoluta, y la mayoría absoluta, como lo ha dicho el compañero en la fórmula que nos ha indicado, es la mitad más uno del total de los votos emitidos. Del total de los votos emitidos. Ahora, la segunda vuelta es un mecanismo subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? Que cuando en la primera vuelta ningún candidato obtiene esa mayoría absoluta, deben ir a segunda vuelta, tal y como lo expresa aquí este mismo artículo 190, deben ir a segunda vuelta los 2 candidatos que hayan obtenido la mayor votación. Y eso, por eso es que hacemos segunda vuelta. En la última oportunidad la hicimos entre el presidente Duque, hoy presidente Duque, para aquel entonces el candidato Duque, y el candidato Gustavo Petro, porque fueron los 2. Duque no obtuvo la mayoría absoluta en primera vuelta, Petro pues mucho menos, por eso los 2 van a una segunda vuelta en la que gana Duque. En una segunda vuelta, ¿quién tiene la mayoría absoluta? El que gana, porque por matemática simple, cuando la competencia es entre 2, el que gana tiene mayoría absoluta. Eso es matemáticamente incuestionable. ¿Por qué? Esa es la reflexión a la que quiero ir. ¿Por qué se impone en Colombia, en primer término, el modelo de que para ser presidente se requiere tener mayoría absoluta? Y en segundo término, la idea de que cuando no se obtiene mayoría absoluta hay que hacer una segunda vuelta.
por la necesidad que hay de legitimar la figura del presidente de la República en un modelo presidencial, por la significación que ya hemos resaltado aquí hoy, que tiene la investidura de presidente de la República, porque un personaje y un ser con tanto poder concentrado, pues no puede ser producto de una elección precaria. Tiene necesariamente que tener el formalismo de una elección en la que los ciudadanos lo hayamos elegido por mayoría absoluta. Porque ese número de mayoría absoluta da un parámetro de legitimidad, no de legalidad. La elección puede ser legal, pero puede ser no legítima. ¿Cuándo no es legítima? Los viejos modelos antiguos, antes del 91 o antes de esta norma, ¿qué ocurría? Votaban 10 millones de colombianos. Pedro tenía 3 millones, Juan 2 millones, María 1,5 millones, Alberto 800, bueno, y el resto así, como decimos en política, puro pepeo. ¿Quién ganaba? El que tenía 3 millones. Podían votar 20 millones de colombianos. Votaron 10. De esos 10, 3 votaron por quien ganó. Es legítimo que en un país en el que pueden votar 20 millones de colombianos, para aquella época, votan 10 apenas, el presidente sea el que tiene 3 millones, tiene consenso. La legitimidad traduce consenso o aceptación desde el punto de vista del respaldo. Desde el punto de vista del respaldo. ¿Sí? Ahora, puede que no votemos por ese candidato, pero en tanto participamos en el proceso electoral, lo estamos legitimando. Por eso le dicen a la gente, vote por el que quiera, pero voten. Porque entre más alto sea el número de ciudadanos que participen en el proceso electoral, no necesariamente votando por quien gana, el proceso se legitima. Desde luego, el candidato ganador se legitima, porque ha habido una amplísima participación y la amplia participación es lo que legitima, la abstención deslegitima. Por eso se precisa en la Constitución la necesidad de hacer segunda vuelta, como la manera de complementar en la perspectiva de la legitimidad la investidura del presidente de la República. Bueno, bien. Posesión. Esto no tiene mayor dificultad. Está en el artículo 192. Ustedes lo saben, lo ven cada 4 años. El presidente toma posesión ante el Congreso de la República y debe expresar una fórmula sacra, solemne, que la misma Constitución contempla. ¿En qué consiste la posesión? En el juramento que el presidente presta ante el Congreso de la República, porque así lo determina la Constitución en el artículo 192, expresando: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Ese es todo el juramento que hace el presidente de la República ante el Congreso. Y entonces es la fórmula sacra. Se posesiona ante el presidente para el periodo constitucional de 4 años. La posesión implica que él asume este compromiso que expresamente le impone la Constitución a través de la fórmula allí contenida. La Constitución contempla en el inciso siguiente la eventualidad en que el presidente de la República, por una circunstancia cualquiera, no pueda posesionarse. ¿Sí? No pueda posesionarse. Bueno, la pandemia no dejó reunir el Congreso. Y que, imaginemos, en este periodo le correspondiera al presidente posesionarse y no hay Congreso reunido. Bueno, superamos la dificultad con el Congreso virtual, así como lo estamos haciendo también nosotros. Pero en teoría no se puede reunir el Congreso por una u otra circunstancia. Pusieron una bomba anoche y volaron el Capitolio Nacional. Se cayó el avión, Dios no quiera nunca, donde venían 80 congresistas y entonces no hay quórum. Lo que ustedes quieran. La oposición no va y la oposición es mayoría. Entonces no hay quórum para posesionar al presidente de la República. Cualquiera que sea la eventualidad extrema que no permita que el Congreso se reúna para darle posesión al presidente, él tiene 2 opciones. Una, posesionarse ante la Corte Suprema de Justicia. Va a la Corte y le dice al presidente de la Corte: venga a posesionarme. La Corte se reúne y jura ante la Corte cumplir las circunstancias. Pero imaginémonos también que la desgracia o la eventualidad que no le permitió al Congreso cobijó también a la Corte. La bomba que pusieron en el Capitolio tumbó también el Palacio de Justicia y no permite que se reúna la Corte para sesionar. O en el mismo avión se cayeron también los magistrados. Que Dios no lo permita nunca. Sí. ¿Qué queremos decir? Tampoco hay Corte para posesionarse. ¿Qué hace el presidente de la República? Reúne 2 ciudadanos y ante ellos jura cumplir la Constitución.
ante dos testigos. Venga Pedro, Juan, coge el teléfono, venga Pedro, venga, y Juan, que me voy a posesionar, ustedes me sirven de testigos, y extiende un acta, y los ciudadanos firman como testigos, y queda debidamente posesionado. Solo que, naturalmente, cuando se habiliten las circunstancias para que el Congreso sesione o para que la Corte funcione, él debe ir a refrendar el juramento ante esas entidades. Debe ir, ¿sí?, a ratificar ante ellas el juramento que prestó ante el par de ciudadanos. De manera que no está impedido el presidente de la República para asumir por una eventualidad, por un defecto que no le permita ni al Congreso ni a la Corte funcionar, para asumir el cargo de presidente de la República. Hoy no es fácil que estas circunstancias acontezcan, no es fácil, porque así haya mayoría de la oposición, el Congreso en ese sentido es respetuoso, ya es democrático, ¿sí? Ya funciona sobre otro esquema. Es que hace 100 años, en medio de esa puja política entre liberales y conservadores, cuando el presidente era conservador y el Congreso era de mayoría liberal, pues los liberales bloqueaban. Y una manera de bloquear era no ir a las sesiones. Por eso se ideó. Esta es una norma vieja, pues, viene de la Constitución del 86, antiquísima, y si se quiere de antes, para permitir que el presidente no quede bloqueado porque el Congreso no se reúna para darle posesión. Incompatibilidades están previstas en el artículo 127, 128 y 129, que son las mismas incompatibilidades que están establecidas para todos los servidores públicos. Es decir, el presidente está en materia de incompatibilidad. Ya sabemos qué es una incompatibilidad, ¿no? Lo que no es posible que subsista al mismo tiempo. Entonces, el presidente lo podrá hacer. Perdón. Que mi compañera Sandra, el sistema la sacó, que si por favor puede admitirla nuevamente a la clase. A ver. Pero no la veo. Yo veo a un señor Luis Castellanos que está pidiendo ingreso. No sé dónde buscarla porque no la veo aquí reflejada en el sistema. Entonces no la encuentro aquí, lamentablemente. Es Luis Castellanos. Luis Castellano, esa. No, pues a él fue el que le di ahorita ingreso. No tengo ninguno ya por ingresar. Entonces, bueno, si aparece aquí, con el mayor gusto, ni me faltaba que no. Entonces digo, las incompatibilidades del presidente son las que están en esos 3 artículos, que son las mismas incompatibilidades para todo servidor público. Sí, un servidor público no puede, a la vez que ocupa el cargo de presidente, tener contratos con el Estado, por supuesto. ¿Sí? Ahí están determinadas todas las incompatibilidades, no me voy a detener en reseñarlas, les ruego sí consultarlas. ¿Sí? Hay una que llama la atención, la del 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno. Este rige para los servidores públicos y, por supuesto, el presidente de la República está igualmente comprendido dentro del régimen de las incompatibilidades que está determinado allí. En lo que sí quiero detenerme un segundo para terminar la clase del día es en las ausencias del presidente de la República que están reguladas en el artículo 202 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 202? Alguien me ayuda ahí con su lectura, que ya estoy un poco... Artículo 202. Dice, el vicepresidente de la República será elegido por votación popular, o leo el inciso como tal donde está el presidente. No, léalo todo para enterarnos ahí. Ok. Bueno, para ganar tiempo, sí, tiene razón, Jonathan. Lea la parte del inciso pertinente. En las faltas. Ahí, el 4º inciso del mismo artículo. Las faltas temporales del presidente. Las faltas temporales del presidente de la República, bastará que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo cuantas veces fuera necesario. Bueno, suficiente, pero tal vez revitámonos primero al inciso 3. Lo voy a leer. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales absolutas, aún en el caso que éstas se presenten antes de su posesión.
Entonces, la figura del vicepresidente que consagra el artículo 202 de la Constitución tiene una razón única y principal: la de reemplazar al presidente de la República cuando el presidente se encuentre inmerso o incurso en una circunstancia de ausencia temporal o ausencia absoluta. Solo en esas eventualidades el vicepresidente reemplaza al presidente, esto es, asume el cargo de presidente de la República. Se murió el presidente, Dios quiera que eso no acontezca, pues asume, líbrenos Virgen del Carmen, la vicepresidenta de la República. Líbranos de la muerte del presidente, por supuesto, no me entiendan mal. Que el presidente fue destituido del cargo, fue puesto preso, fue condenado, por supuesto, hay ausencia absoluta. Que el presidente, excúsenme el término, se mamó del cargo y decidió renunciar. Pasó renuncia y el Senado le aceptó la renuncia. ¿Quién asume el cargo? El vicepresidente. Es decir, El vicepresidente. En todas las eventualidades que la ley define como ausencias definitivas o que define como ausencias temporales, absolutas o temporales, dice la norma. Las temporales es que se enfermó y tuvo que separarse del cargo por 3 meses porque la operación le exige un periodo de recuperación. Pues asume el vicepresidente. ¿Sí? Entonces, que pidió una licencia porque se quiere ir de vacaciones para Miami. Entonces, pues asume el vicepresidente. ¿Sí? En esas circunstancias precisas, vuelvo y repito, en que se configure la ausencia temporal o absoluta, el vicepresidente reemplaza al presidente de la República. Esa es su única función. Lo demás son adornos que le hemos puesto al cargo de vicepresidente de la República. Escúchenme un segundo ya. Digo, lo demás son adornos que le hemos puesto. Porque, ¿qué hace el vicepresidente mientras el presidente esté en el ejercicio del cargo? Nada. Porque su razón de ser, a él lo elegimos es para que reemplace cuando éste falte. Pero mientras éste esté ahí, ¿qué hace el vicepresidente? Llorar, extrañar, pedir que el presidente se vaya para él poder asumir el cargo. Cuando no conspirar, porque la historia de Colombia es muy rica y la historia de muchos países en la experiencia histórica de que el vicepresidente conspira contra el presidente para que lo puedan sacar cuando no matar y él asumir el cargo de presidente. No estoy hablando de los tiempos actuales, estoy hablando de la historia patria de Colombia y de muchos países. Claro, aquí hubo muchas conductas de los vicepresidentes contra los presidentes, siempre perversas para quedarse con el poder. Bien, entonces esa es la razón de ser. Ahora ustedes dirán, pero la vicepresidenta actual, por ejemplo, y los vicepresidentes anteriores cumplen unas funciones, sí, pero porque el presidente le puede delegar algunas funciones. Y eso es lo que hace la señora vicepresidenta actual. No sé puntualmente o de manera taxativa qué funciones le encomendó el presidente. Yo la veo que opina de todo. Dice de todo y habla de todo y no la han llamado, pero allá llega ella a hablar, sepa o no sepa del tema, casi nunca sabe, pero bueno, de todas maneras opina. ¿Sí? Opina. Después se retracta. No, eso no era lo que yo quería decir, pero bueno. Pachito Santos era igual. Hablaba de todo y solo que el presidente Uribe lo conocía y entonces el presidente Uribe le decía, váyase para el Mundial de Fútbol, esté para 3 meses. Hay un reinado en Sudáfrica, váyase para allá y me representa. ¿Sí? Hay otros vicepresidentes que han cumplido funciones, digamos, más trascendentes en términos de Estado, ¿no? Por ejemplo, Germán Vargas, no estoy diciendo que esté de acuerdo o no con él, ni me ha faltado ni lo uno ni lo otro, pero Germán Vargas cumplió como vicepresidente un papel importante porque el presidente Santos le dijo, ayúdeme a manejar todo lo que es la infraestructura, la construcción de las grandes vías nacionales. Y él se volvió una especie de superministro, porque el vicepresidente había asumido por delegación del presidente ese tipo de funciones. A otros vicepresidentes los han encargado de que ayuden a manejar los temas de paz. En fin, cada presidente le puede poner el oficio que quiera, pero la función constitucional del presidente, del vicepresidente, es reemplazar al vicepresidente. Desde luego, aquí dice la norma, el presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y hasta designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. ¿Podría nombrarlo ministro? Claro. ¿Podría nombrarlo embajador? También. Sí. Entonces, esa es la circunstancia. Ahora, ustedes ya saben qué ocurre para reemplazar al vicepresidente, porque ese tema lo vimos a propósito del Congreso de la República. Entonces, el Congreso, dijimos, se reúne para, cuando asume definitivamente, ¿no? Para
o cuando hay ausencia definitiva, renunció el vicepresidente para reemplazar a quien tiene esa investidura. Cuando la falta, digamos, es un tanto, está ejerciendo el cargo y no se ha nombrado vicepresidente, si se requiriere que actuara el vicepresidente, la Constitución dice en el artículo 203, a falta del vicepresidente, cuando estuviera ejerciendo la presidencia, esta será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. Hay una ley, la voy a dejar como tarea, que establece el orden de los ministerios. Pero es un orden más protocolario que real en términos de poder. Entonces la ley dice, y hagan el ejercicio, miren ustedes cualquiera de estos decretos legislativos de estado de emergencia que el presidente está expidiendo. Y decíamos hace un rato, lo tienen que firmar todos los ministros. ¿En qué orden lo firman? En el orden que dice la ley. La ley establece un orden en que los ministros se colocan incluso en los actos protocolarios. La ley establece un orden en que los ministros firman los decretos, en los actos, bueno, ya digo actos protocolarios, ¿sí? Es decir, no es que el ministro del Interior, que es el primero, sea más importante que el ministro de Agricultura, no. Cada uno es el más importante en su ramo. Lo que pasa es que para ese tipo de efectos, la ley creó un orden de precedencia de los ministros y siempre tienen que actuar con sujeción a ese orden, ¿sí? Eso forma parte, digamos, un tanto del protocolo del accionar o de la presentación de los ministros del despacho, de manera que está establecido. Y en términos de sucesión presidencial, cuando no hubiere vicepresidente y se requiriere que éste actuare, o potencialmente, mientras el Congreso elige, accederá a la condición de vicepresidente el ministro que de conformidad con el orden haya establecido la ley, es decir, en este caso sería el ministro del Interior, ¿sí? Y entonces está establecido esa sucesión presidencial en esos términos. Finalmente, un minuto para terminar la clase, dejarlos ya descansar, almorzar y hacer la siesta. La figura del ministro delegatario, que a veces se presta a algunas confusiones, ¿no? ¿Qué es el ministro delegatario? Es aquel ministro que cuando el presidente de la República se ausenta del territorio nacional en razón del cumplimiento de funciones propias de su cargo, el presidente le delega, mientras dura su ausencia, que cumpla las funciones que al presidente le tocan, que sean delegables, ¿sí? Y únicamente las que el presidente le haya dicho que está delegado, por eso se llama ministro delegatario. Entonces el presidente de la República, cuando va a viajar al exterior, no hay necesidad de que el vicepresidente asuma. ¿Por qué razón? Aquí hago la distinción. Porque el vicepresidente, decíamos, es elegido para reemplazar al presidente cuando hay ausencia temporal o absoluta. Cuando el presidente sale del país, ¿hay ausencia de presidente? No, todo lo contrario, nos está representando en el exterior y está actuando en el exterior como presidente de la República. Luego, no hay vacío ni temporal ni mucho menos absoluto. Pero como hay que cumplir unas funciones del presidente, el presidente designa entre sus ministros quién ha de cumplir las funciones presidenciales que él le delegue y que de acuerdo con la naturaleza de las funciones sea susceptible de delegar. ¿Sí? Entonces, ese es el ministro delegatario. ¿Quién es escogido como ministro delegatario? Bueno, la ley sobre ese particular trae también algunas precisiones. Debe observarse el orden que la ley ha establecido de precedencia de los distintos ministerios. En segundo término, debe observarse que ese ministro delegatario sea de la misma filiación política del presidente de la República.
sea de la misma afiliación política del presidente de la República. No puede ser ministro delegatario si no es del mismo partido o movimiento que eligió al presidente de la República. Supongamos que el ministro del Interior, que es el primero en ese orden jerárquico establecido por la ley, o en ese orden protocolario establecido por la ley, y para ubicar el caso en el contexto actual, no es del partido que eligió al presidente de la República, no es del Centro Democrático, que fuera del partido, qué sé yo, liberal, conservador, o bueno, cualquier otro partido. El hecho de que esté en el gobierno no lo habilita para ser ministro delegatario, porque la norma reza de manera puntual que el ministro delegatario debe ser, primero, siguiendo el orden de precedencia de los ministerios establecido por la ley, y segundo, debe tener afinidad política con el señor presidente de la República. Debe tener afinidad política, entendiendo por afinidad política que pertenezca al mismo partido que eligió al presidente de la República, o al que pertenece el señor presidente de la República. Entonces el presidente se va mañana para, qué sé yo, las Islas Canarias, para Hawái, para Tahití, a un viaje, pues, digamos, unas vacacioncitas bien chéveres. Y entonces va a escoger su ministro delegatario, pues, ¿qué tiene que hacer? Mirar ese orden jerárquico. ¿Quién es el ministro del Interior? No, que es fulano de tal. Ah, pero es que ese no es de mi mismo partido. ¿Quién sigue? No, que el ministro de Relaciones Exteriores. Ah, ese sí. Entonces queda como ministro delegatario ese ministro. ¿Sí? De acuerdo a eso. Ah, pero que los 5 primeros ministros todos van a acompañar al presidente al viaje. Pues se sigue igualmente. ¿Quién va de sexto? ¿Quién va de séptimo? Con los mismos criterios de elección del ministro delegatario, por manera que ese es un tema que no tiene absolutamente ninguna dificultad, pero les encarezco tener claro, porque es que la gente se confunde a ratos, y al ciudadano común y corriente le perdonamos, pero a un abogado no se le puede perdonar que confunda el papel, la circunstancia en la que el vicepresidente asume con la circunstancia del ministro delegatario. Preciso, y con esto termino. El vicepresidente es para reemplazar al presidente cuando hay ausencias temporales o absolutas. Y ya sabemos qué es la una o qué es la otra. El ministro delegatario es escogido por el presidente de la República dentro de los criterios que ya había señalado para que cumpla funciones presidenciales cuando él sale al exterior. ¿Cuáles funciones presidenciales? Las que de manera expresa y que por naturaleza, ha dicho la Corte, sean delegables, el presidente le confiera. El presidente le confiera. Entonces, esa es la condición. Y ese ministro pues actúa como ministro delegatario. La condición de ministro delegatario no le permite afirmar que ostenta la calidad de presidente o de expresidente, no. Es un ministro delegatario. En tanto que si el vicepresidente asume, así sea por 15 días, 20 días, un mes, 2 días, 3 días, lo que sea, el vicepresidente sí, al concluir la fecha durante la cual fungió como presidente, es expresidente de la República, por supuesto, que es expresidente de la República. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Tema claro? Por el momento, sí, doctor. Bueno, le dejo una tareita para que la investiguen. La próxima clase la abrimos y ustedes me cuentan cómo es el orden jerárquico de los distintos ministerios. ¿Cuál es la norma que lo estableció? ¿Y qué otros criterios tiene la norma allí en relación con esa condición de protocolario de los ministros? ¿Orden jerárquico? Sí, buscar la norma. No le voy a decir cuál es, búsquenla, por supuesto. Claro. Obtenerla. Y ustedes en la próxima clase abrimos la charla y ustedes me dicen, mire, el orden jerárquico según la norma es la siguiente y opera para tales efectos. Entonces ahí van a encontrar que opera para efectos diplomáticos, para efectos protocolarios, para efectos de firma de decretos, decía yo hace un instante, en fin, ahí determina la norma. Y por supuesto, esa es la razón principal para que investiguen la norma, porque ahí se determina la circunstancia en la que se accede en un momento dado a la condición de ejercer el poder presidencial. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su participación, su interés en la clase. Pues sé que todavía les falta medio día para concluir, pero aspiro a que estos días sean de descanso dentro de la paciencia que debemos tener
en esta fase de confinamiento que, como diría el poeta, nunca está más cerca del amanecer que cuando estamos a medianoche. Ya vamos terminando, por fortuna. Bueno, jóvenes, muy amable, muchas gracias y nos veremos dentro de 8 días. Doctor, que tenga buen resto de día. Muy amable. Muchísimas gracias. Doctor, que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente para usted. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, señorita, que esté muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, a la que esté bien. Profe, gracias. Feliz día. Igualmente.